Oliveros, ¿qué menos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar a Tetris, tráiler oficial subtitulado español-latino. Bueno, es una sugerencia que me apareció en YouTube. La verdad me parece interesante porque, bueno, Tetris es un juego que, a ver, la verdad a mí me gusta bastante. Tiene tiempo que no lo juego, de hecho, pero sí es uno de los clásicos para hacer algo así como, tal vez no al nivel de Mario, pero llegándole así, porque es de los más famosos en el mundo. Y si no es que el más famoso, no sabría decirlo, no estoy bien en las estadísticas. Y pues bueno, sé un poquito sobre la historia, porque obviamente yo siendo gamer, me ha tocado escuchar un poco de algunas historias de algunos juegos, como algunos orígenes. Tengo cierta información, no me acuerdo de todo, como muchos sabrán, yo soy pésimo para recordar nombres y algunas cosas. Entonces no sé si se va a tratar sobre eso, si va a tratar como el origen, si va a tratar como algo parecido, así como fue como la película de Pixels, no sé. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué tal. Así que comenzamos. It was the most beautiful thing I'd ever Uh, seen. I played for 5 minutes. I es still él. see falling blocks in my dreams. Me It's pasa, basado en una poetry, historia art, and verdad, math all real. working in magical synchronicity. It's the perfect game. Tetris? Tetris. 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 Uh. I don't get it. It's a combination of tetra, Greek for four, Ah, sí, and algo he text. escuchado. Tennis. The Russian inventor, he likes tennis. Hazel. This game isn't just Okay. addictive, it stays with you. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Hank, only 10 other people in the world have seen what you're about to see. It's called the Game Boy. El Game Boy. Can you get us the rights? No The manches, Soviet en Union marzo, had ok. worldwide rights. Nothing gets out easily. I'm gonna go to Moscow. You're walking into a country Ok. still considers America enemy numero uno. Okie dokie. ¿Por qué hablo en español? You sure you don't have to talk to your wife about this first? Pioneers have to bet the house to win. But not literally. Listen. Have you ever heard our apartment this quiet before? En mi caso es lo contrario, hago mucho ruido. Tetris. Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire. Mr. Hodges, have you ever negotiated with the Soviets? We're here for Tetris. We все здесь только ради денег. What do you say? I don't speak Russian. Ok, los espían. Powerful man in Communist Party is watching you and your family. Do you know where your husband is? What the hell is going on? The world is changing, and Soviet Union will not be left behind. You want to play with the big boys? This is how the world works. Where is my money? This is insane. Tómala. We can't protect you. Sometimes you gotta forget the rules. El juego, This is criminal. la historia. The Soviet Union is about to Ah, implode. no pude leer. They're lying. Everybody's lying. The cavalry is coming. We don't have time. I have a plan. Ah, está chido eso. Come on, you guys are the kings of cliffhangers. Tetris. Not the Batman. No tomato. El 31 de marzo, bien. Ah, estuvo chido el tráiler, ¿eh? O sea, sí fue como que muy intenso. Dura casi 3 minutos, pero, o sea, como que pum, 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 salen cosas, un montón de información. Y que, o sea, por lo que medio recuerdo que había escuchado sobre el origen, sí había escuchado que era alguien de Europa. No me acordaba si de Rusia, de Turquía, pero por esas zonas. Creo que sí es de Rusia. Y bueno, también medio recordaba que había ciertos conflictos entre países que surgió y que tuvieron que intervenir por ese juego. Y creo que hubo conflicto por ese juego. La verdad no estoy seguro porque no me acuerdo, como les decía, pero algo así había escuchado. La otra cosa que igual se me hace interesante es que quién va a ser el actor, el que no, bueno, el que parece que estuvo, que movió todo para que se pudiera comercializar. Bueno, tampoco me acuerdo sobre la información de él, pero creo que él fue el que me movió todo porque tenía algo como que enterado de que
el que lo creó era de Europa, pero el que lo comercializó era otra persona. Entonces, por lo que mostraron, parece que sí es así. Y pues bueno, vamos a ver, no sé si va a ser como de acción, porque bueno, algunas cosas se vieron así como que como conflictos, como les digo, internacionales, espionaje. Entonces, entró en cosas, en cosas muy fuertes. Aunque bueno, ahorita ya lo vemos como algo normal, un juego que forma parte de la historia de los videojuegos y un juego muy sencillo, entre comillas, pero muy, muy adictivo. Y que incluso tiene con torneos nacionales, internacionales y que sigue con un auge muy fuerte. Que bueno, ya sacarán versiones diferentes, pero pues en su base sigue siendo lo mismo, el mismo concepto. Entonces, va a estar interesante el conocer esa historia, el conocerlo bien, bien, bien los conflictos. Bueno, aunque de cierta manera, como es una película, me imagino que aparte de lo que sí fue real sobre esos conflictos internacionales, pues le van a meter un poquito más de ficción o un poco más de intensidad a algunas cosas, porque bueno, pues tiene que llamar la atención para una película, ¿no? Pero pues bueno, de lo que yo recuerdo sí hubo conflicto, entonces sí va bien encaminada la historia. Y pues bueno, como les decía, me gusta que sea ese actor porque es un actor que me gusta mucho. Lo vi desde bueno, recuerdo haberlo visto por primera vez en un video, en una película que la hizo de un esquiador que igual trataba sobre una historia real. Entonces se me hace interesante que aquí saca en otro personaje que fue de la vida real. Porque pues bueno, es buen actor, yo siento que le va a ir muy bien, siento que es un muy buen actor, canta muy bien porque de hecho fue el que hizo de gorila en la película Sing, bueno, ven y canta aquí en México. Y pues bueno, bueno, también salió creo que en la de Elton John, que esa no la he visto. Entonces, sí ha salido en unas cuantas basado en hechos reales. Entonces, es interesante. No sé si su carrera se va a basar más en eso. No, pero pues bueno, estuvo en la de Kingsman, que también me gusta cómo actúa ahí. Entonces, espero que tenga mucho éxito en su carrera, porque la verdad es un actor que me gusta mucho. Y pues también ahorita recordando de una parte que me gustó en el tráiler fue cuando se veía como tipo videojuego que iban en el coche, que se veía tipo videojuego 16 bits, creo. Más o menos, sí, creo que 8 bits sería muy poquito. Entonces, no sé si van a sacar muchas más cosas así, o nada más fue en esa sección, o fue parte del tráiler nada más. Pero ojalá que saquen algo por el estilo, como que para que te metas más como que un poquito de fanservice para los gamers ya de antaño. Pero bueno, sí está interesante y pues bueno, ya falta prácticamente un mes para que salga, bueno, mes y una semana. Así que pues ya no falta mucho para que podamos ver esta película que, bueno, para los frikis, gamers, geeks y sobre todo de antaño, podamos disfrutar de una historia que, pues bueno, en teoría y en su mayoría de lo que van a sacar, fue verdad. Así que a ver qué tal está. Bueno, eso fue la reacción, espero les haya gustado, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video, ¿sale? ¡Chao!